Esta es la historia de Antonia, una psicóloga que cree que controla el terreno de la mente. Pero la sangre tiene pensamientos que ella no alcanza a escuchar. La sangre es la mente de los dioses. Los hiperbóreos. Y ahí está el inicio de un tráiler de una película, por cierto, que va a estar disponible en cine. Y ya el solo escuchar la primera línea nos pone en una posición interesante, en la que yo no puedo estar solo hablando de esto, porque primero no soy especialista en cine, me encanta el cine, pero si tenemos a una de sus actrices y a uno de sus directores conmigo, por cierto que sí, la conversación se pone entretenida y estamos acá con Antonia Giesen, actriz, bienvenida a La Clave. Muchas gracias por la invitación. Y con Joaquín Cosiña, del dueto de directores León y Cosiña, ¿no? Hola, con tu colega y partner ahí, Cristóbal, haciendo un trabajo formidable, Los Hiperbóreos. Cierto. Y tenemos que hablar mucho sobre los hiperbóreos. Yo, de verdad, quiero poner a nuestros auditores en sintonía, porque vi y tuve la oportunidad, generosamente, el equipo de producción me facilitó poder verla antes de su estreno. Y está interesante, un relato tremendamente surrealista. Qué loco, o sea, qué loco en todo sentido. Me recordó mis mejores años de estudiante de la Universidad de Chile, viendo cine en alguna sala elefante escondido, qué sé yo, con un grupito chiquito, disfrutando de, no sé, como decía, cine belga, vanguardista, surrealista. De verdad, se fueron una ola súper interesante en la que, perdona que me exprese así, pero me siento en confianza porque además parece que compartimos generación, estudiamos más o menos aquí fuera del micrófono, hablábamos de dónde que estudió cada uno. Esto del arte y meterle surrealismo, parece que yo te juro que casi había perdido las esperanzas en que esto empezara a llegar nuevamente a las salas de cine. Hablemos de los hiperbóreos, el guión, de dónde viene, y ahí, Joaquín, ilústrame sobre la intención que tiene y cómo nace esta idea. A ver, la película está dirigida por Cristóbal León y por mí, y está escrita por los mismos directores y por Alejandra Moffat, que es nuestra colaboradora ya de varios proyectos. ¿De dónde viene? A ver, la película narra un poco la historia de una actriz llamada Antonia Giesen, igual que la protagonista, que en el intento de reconstruir una película perdida, y en el intento también de hacer una película que estaba en la mente de un paciente de ella, al momento de intentar explicar la película y rehacerla, se va perdiendo ella misma en una trampa que es efectivamente la misma película que ella está buscando, algo así. Entonces es una especie como de comedia, thriller, medio surrealista, efectivamente. Y la idea básicamente viene, y voy a tratar de hacerla menos enredada, pero nuestros procesos con Cristóbal son un poquito engorrosos, y ahora incluyen además a Alejandra e incluyen además a Antonia en la escritura del guión. Pero básicamente viene, nosotros de la idea de hacer una película supuestamente sencilla y cómo fracasamos en ese proceso. Nosotros terminamos de hacer La Casa Lobo el año 2018, la estrenamos, que es una película de animación, y sabíamos que no queríamos hacer una película de animación inmediatamente, y pensábamos, porque somos un poco inocentes, que hacer una película con actores era más sencillo. Y empezamos a escribir la película, y vino el estallido social, y vino la pandemia, y empezamos a entrar como una especie como de elipsis sin salida de escritura con Alejandro y con Cristóbal. Y se nos empezaron a mezclar historias, y terminamos un poco atrapados en la idea de, por un lado, en un momento pensamos hacer una adaptación de Bolaño, que nos inspira mucho, de Roberto Bolaño. De ahí saltamos un poquito un personaje que ya habíamos trabajado un poquito con sus ideas, y que Bolaño lo nombra bastante sin nombrarlo en muchos proyectos, que se llama Miguel Serrano, que fue un escritor, diplomático y nazi chileno. Y entonces como que pasamos de la idea de adaptar una película, o sea, una novela de Bolaño, después pasamos a hagamos una biopic de Serrano, no, mejor es imposible eso, hagamos una adaptación de... Bueno, todo esto enredo se empezó a mezclar con nuestras ganas de hacer una película de ciencia ficción y de aventuras. Y ahí, en ese enredo imposible, de repente nos dimos cuenta que teníamos dos películas y separamos la película en dos.
Y Los Hiperbóreos finalmente se trata un poquito de como verborrea que me está pasando a mí también, en este momento, que estoy hablando mucho, pero que nos pasa a Alejandra y a Cristóbal cuando hacemos procesos creativos. Y la película se trata un poquito de este enredo. Sí. Este enredo de empezar a contar una historia y se te mete otra, y ahí aparece Antonia, que es la inspiración directa para el personaje que se llama como ella misma. Antonia, y espérate, hay que poner en contexto, porque explicar esto que tú creaste, en la que tú actuaste y película que yo vi, la verdad que no es tan sencillo, no es un ejercicio sencillo. Entonces, lo importante es que también acá involucremos al auditor en estos espacios, en estos imaginarios que nos produce tanto el guión como los personajes. Y lo primero que yo noté cuando vi vi la película, pero sobre todo los primeros minutos de la película, estás tú hablando a cámara, le estás explicando una situación digamos, al espectador, y empiezan a pasar cosas. ¿Cómo fue enfrentarse a un personaje tan atípico? Porque seguramente la mayoría de la gente que nos escucha han visto películas y los personajes suelen hacer lo que está en un guión, pero en general no ocurren estos relatos en el que tú y el personaje o el actor se entremezclan tanto. ¿Cómo fue para ti hacer esto y cómo lo llevaron a cabo? Y bueno, ese ejercicio también, que nuestros auditores empiecen a masticarlo para cuando vayan al cine y digan, wow, ya sé de qué me están hablando. Sí, es un proyecto que yo creo que de antemano a mí me invitó a deconstruir las formas tradicionales y convencionales de hacer cine en todos los sentidos, ¿no? Como cómo parte el proyecto, los chicos, históricamente digo, en todos los otros proyectos como de animación sin actores, igual abrían sus procesos creativos al público. Entonces, en la medida que estaban grabando y haciendo cosas, había gente rondando el espacio. Y cuando uno piensa que los proyectos también uno los muestra, agarran una vida, ¿no? Y esa vida, en el fondo, creo que hay algo que muta, ¿no? No es simplemente, hola, yo exhibo un proceso, sino que algo pasa en ese encuentro, ¿no? Las cosas, sí, digo, hay una mezcolanza que empieza a ocurrir ahí y eso muta y termina siendo otra cosa. Y yo creo que ahí también pasó algo con respecto a eso, ¿no? Como que se abrió el proceso, efectivamente nosotros había público, ¿no? Entonces era una mezcla de muchos formatos juntos, ¿no? Como de teatro, había algo de esta inmediatez, que es como que hay un público mirándote. El público entraba y salía, era una especie de taller también. Ellos, bueno, son artistas visuales de formación, claro. Y eso era muy evidente, que el formato y el lenguaje estaba ahí, ¿no? Como parte de su propia biografía. Fue también un set de televisión, sí, fue, bueno, una película, fueron todas esas cosas juntas y claro, para mí, en el fondo, ante tu pregunta, digo que se me perdió un poquito, era... Nos suele pasar. Sí, nos suele pasar. Suelo hacer preguntas. Y bueno, no, y que habla mucho de la dificultad de poder contar esta historia. Creo que por eso también nos vamos en una cosa verborreica. Sí. Es una historia, claro, que entrelaza muchos personajes y para mí no fue tampoco tan dificultoso en torno a cómo soy yo, no soy yo. Creo que me entregué también a esa idea de que la ficción y la realidad pueden estar ahí en un límite sin frontera. Porque hay elementos interesantísimos para conversar sobre todo esto. De partida tú eres actriz y además psicóloga. Entonces, poner al espectador en una posición complicada o compleja. Me estaba acordando del estreno de la biografía de Marilyn Monroe en Netflix, que mucha gente la criticó porque era como cine-arte y se vendió como... una biopic. Estamos todos acostumbrados a las biopic y aparece un relato que tiene otro contexto, que tiene otro lenguaje. Por eso que quería hablar de los lenguajes también, ¿no? Los lenguajes para contar las historias. La hegemonía en la que hemos caído de repente en las plataformas, que uno va ahora a ver una serie en Netflix y casi como que si fuera un guión prearmado, uno espera ciertas cosas. Espera ciertos segundajes para que te cuenten tal cosa. Si no explota la emoción en el segundaje que tu mente y memoria está acostumbrado, uno se empieza a decepcionar. ¿Qué tan importante también es justamente esto de abrir los lenguajes, especialmente en un momento importante para Chile en el cine? Hablemos del cine de animación, hablemos de La Bestia, por ejemplo, hablemos de El Conde, ¿no? Estas historias que se cuentan de manera diferente. Sí, yo creo que yo soy bien poco dado a irme en contra de cosas, porque yo también consumo, o sea... Sí, eres consumidor y creador al mismo tiempo. Sí, y parte de la gracia, esta película la hicimos porque queríamos como dialogar con las películas como Indiana Jones, ¿cachai? Aunque no quedó como Indiana Jones,
pero que teníamos la idea de hacer una película como de ciencia ficción o de... Sí, claro. Pero pasa algo, yo creo que es como... Está muy bien que exista cine norteamericano y que uno lo consuma o lo tome o lo vea o lo que tú quieras. Pero también está bueno como a veces darse tiempo para cosas que te sorprenden más. Me pasa también, hay una cosa, por ejemplo, que me da un poco de pena cada vez que escucho la crítica de cine en la televisión o en los medios, cuando alguien dice, es una película que, no sé, de bla, 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 y no se pasa rápido, sí. Se pasa rápido, como si fuera como que uno fuera al cine. Positivo, como si fuera algo positivo que pase rápido. Que lo inmediato, claro, ¿no? Que lo fácil, que lo que se entiende. Pero como si fuera como que te estuvieran sacando una muela. Sí. Es súper terrible, esto va a pasar rápido. Un trámite. Y es como, yo no amo las películas ultralentas, y esta película de hecho no es ultralenta, más bien jalada o pasada de café. Pero yo encuentro que es muy aburrido como que tu objetivo en ir al cine sea pasarlo rápido, porque además esta película es corta, dura 1:10. Las películas que ahora están de moda duran como 3 horas. Entonces, si tu objetivo es salir de ahí rápido, está en un mal camino. Entonces, yo creo que está bueno enfrentarse a la posibilidad de ver cosas raras, cosas que no corresponden, cosas que no son lo que tú esperáis. Y un poco sumándome a tu pregunta original, la que me hiciste antes. ¿Te acordaste de mi pregunta original? Más o menos, sí, como claro, el lenguaje que para mí también, no solo que es interesante que los espectadores puedan ver algo que es diferente, creo que todo lo que nos invita a deconstruir ciertas cuestiones, ciertas categorías, amplía el pensamiento, amplía la experiencia, creo que siempre es positivo, pero sino que también, esto ya más como experiencia, digo, en primera persona, creo que es tan interesante que hayan instancias como esta para que los artistas, ¿no?, en general podamos también un poco, bueno, no solo ampliar, sino que volver a retomar algo del sentido, ¿sí? O sea, como que yo decía en algún minuto en alguna entrevista, como a mí me trajo igual, ¿no?, hippiemente y todo, pero me trajo y me devolvió algo de la pregunta de por qué a mí me interesaba hacer esto, ¿sí? Claro. Porque qué interesante es que me pasen cosas, o qué interesante es no entender para encontrar cuestiones, ¿no? Como esta película a mí me invitó a no entender muchas cosas y a perderme también en esa película, o sea, eso que ocurre a nivel de guión es algo que a mí como artista también me pasó, o sea, como no entender mucho ahora ¿qué soy? Ahora es Antonia psicóloga, Antonia carabinera, Antonia qué, como... Y ahí en el proceso de construcción de la película, de los personajes y los guiones, como esto también tiene una parte novedosa, no sé si tan novedosa en el contexto de películas novedosas, ¿ya? Ahí me pierdo un poco, pero para mí es novedoso que además tus historias personales o como tus, digamos, percepciones personales, ¿no? Como psicóloga, como actriz, como persona, se vayan ido involucrando en el relato. Eso ¿cómo lo bajaron a piso y dijeron, ya, hoy día vamos a grabar esto? Yo creo que la referencia así, ahora que se me viene una que no es, tampoco soy como el cineasta que mira películas checas todos los días. Ya. Hay una película que se llama Being John... No lo sé, Rick. Being John Malkovich. Ya, sí, que es de guiones de Kaufman, que se trata de una persona que se mete en la conciencia de John Malkovich, el actor real. Sí, claro. Como que esa es una referencia, de hecho, creo que esta película es bien Malkovich, guardando las diferencias. Ya, pero en el guión, sí, pues en el guión es todo el rato, en el fondo, un ir y venir de la realidad a la ficción. Yo tampoco sé si es que no es la primera vez que se hace, seguro. Yo creo que esto se hace mucho en documental. Yo creo también, realmente. Sí. Es novedoso y no es novedoso, pero más allá de si es algo novedoso, a mí me parece muy cautivante y es muy entretenido. Yo creo que ante todo el arte tiene que ser entretenido de hacer, ¿sí? O sea, yo creo que eso es lo que otras veces también alguna vez hemos hablado, como a mí lo que me parece más atractivo de la dupla creativa y del team finalmente que han construido Cristóbal y Joaquín, es como... Que les ganen las ganas, ¿no? Como de estar haciendo. O sea, ante todo creo que lo que prevalece y lo que comanda es poder satisfacer las necesidades y las preguntas que tienen. Entonces, como probemos esto, vamos con esto, y entonces... Sí, yo creo que en esta película pasa bastante eso, sí, es como que hay mucho de la biografía, ¿no? A propósito de la realidad y la ficción, como al final todos los elementos es como que el conocimiento de cada uno ha estado en pro de la historia. Entonces, que yo sea psicóloga, efectivamente fue como, ella es psicóloga,
¿y qué pasa si metemos esto? Como, ¿qué pasa si todos como que poseen una propia historia, ¿sí? Unos propios conocimientos, unos propios deseos, intereses, y están todos al servicio de contar esta historia? Es como que todos fuésemos un objeto que es un poco como el medio para contar algo. Sí, de hecho el metalero, que es el personaje, el paciente de Antonio, claro, que después es el único otro actor de carne y hueso que aparece. Claro, porque hay otros que son marionetas. Y otros que son solo voces también, creo, no, son todos marionetas. Voces, marionetas. Sí. El metalero es Francisco Visceral, que es metalero realmente, y que además en esa época era nuestro asistente. Ahora está haciendo su propio trabajo de director. Y el metalero partió como una especie de broma. Y de ahí viene la última versión del guión. Teníamos que hacer una obra de teatro online con Antonia. O sea, Cristóbal y yo invitamos a Antonia e hicimos una charla online que era falsa, que estaba pregrabado, la cual explicábamos el guión de los hiperbóreos, que era otro guión, y la película la charla empezaba a ser dominada por la conciencia de Miguel Serrano, y todos se ponían menos nazis menos yo, y era como una gran broma, y en la mitad había un video, una grabación del ladrón de la película, que se habían robado, que era el Pancho Visceral, que en pandemia lo hizo en su casa, hizo una especie de rito satánico con la película, y fue tan fantástica y tan linda la escena que nos dimos cuenta como dos cosas. Nos dimos cuenta que esa charla iba a ser la base del guión. Como una antesala, claro. Una antesala, y que el metalero iba a ser un personaje muy importante en la película. Entonces partió como una broma y a todos nos pareció demasiado chistoso y demasiado lindo. Y con Cristóbal hemos aprendido algo, que cuando nos reímos de una idea, cuando alguien... Hay que seguirla. Probablemente hay que seguirla. Y de hecho, tenemos muchos amigos artistas visuales, y muchas veces cuando artistas visuales dicen una obra como una broma porque sería una muy mala idea, en general son mejores que las obras finales. Tan bien pensadas y tan elaboradas y sofisticadas. Qué bien lo que estáis contando, porque tiene mucho que ver con cosas que uno entiende o supone que en el arte debieran estar siempre presentes, que es como esa atención a las emociones, o las emociones más básicas, ¿no? Sí. Es como reír, llorar, gritar. El chiste tiene eso, claro, ¿no? Como por eso, no sé, digo, en psicoanálisis se habla tanto del chiste, ¿no? Sí. Como algo, como los actos fallidos, como elementos inconscientes que hablan de algo, ¿no? De algo que pareciera ser que además es común, ¿sí? En todas las personas. Entonces es bueno ir a atacar como ese lugar esos común. Elementos. Sí. Oye, y aprovechando de hablar de estos backups, también tú mencionaste ahí, Antonia, toda la historia un poquito que tienen ustedes como dueto de directores, entre eso lo que es película, ¿no? Como La Casa del Lobo. También hiciste un estreno hace poquito justamente con esta película ahí en Cannes, sí. Lo que es interesante también hablar de... No estamos hablando solo de películas que invitan a un relato diferente, que es importante tenerlo, sino también validado por estos festivales, por estas historias. Sí. Además, como animadores ustedes han estado ahí, que me interesa mucho hablar de eso, ¿no? Que la música pareciera ser que también fue un entrenamiento para estas como experiencias sensoriales diferentes. Ahí ustedes estuvieron como animadores de una película junto a Joaquín Phoenix, ¿no? Sí. Beavis and Fred, y también de algunos videoclips de Tom York y PJ Harvey. Entonces, que para los que no sepan quién es Tom York, es el vocalista de Radiohead, que tiene una mirada muy cinematográfica siempre, tanto por el lado de Radiohead como por el lado de su carrera solista. O sea, es tremendo currículum en ese sentido. Y una tremenda escuela, ¿no? Bien volada, digamos. Sí. Algo que nos ha pasado y que ha sido súper lindo es que a más rara la idea, como que mejor nos va. Eso ha sido un aprendizaje súper bueno, ¿cachai? Como a mí te puedo llevar al pasado raro. Yo solía dibujar mucho, o sea, sigo dibujando, pero hacía obras que eran dibujo. Y cierto, cuando en algún momento tenía la idea de que incluso podía ganar plata con las obras, esas ideas locas de juventud. Y la cosa es que de repente hicimos una animación con Cristóbal, Lucía, y con Nail Satala. Y empezamos a ganar plata con eso, Luciano, con premios. Y es como, yo como que no entendía. Era como, ¿por qué estoy...? Una amiga norteamericana que me decía, pero estos dibujos tú los haces como algo comercial. Le decía, no, esto lo hago porque me gusta. Estoy ganando plata con los videos. Lo cual es muy raro. Claro. Y a mí cada vez que nos pasa, de verdad, no solo por mí, sino por la humanidad, me da fe. Como que digo, puta la raja. O sea, como que no hay que tener como una idea fija de qué es lo que puede ser exitoso. Esto se lo he dicho mucho a artistas más jóvenes, artistas visuales, que me dicen, quiero hacer esto porque quiero hacer algo comercial. Le decía, sácate eso de la cabeza, porque no porque seas antisistémico, porque
lo más probable es que te vaya bien con lo más raro que hagas, con lo que piensas que no es comercial. Entonces los artistas de repente creen que tienen que hacer poleras para ganar plata, claro, y van a terminar ganando plata con una escoba manchada con talco, ¿cachai? Como por alguna razón. Oye, y quizás nosotros estamos más cerca de tener la misma generación. Antonia se ve más joven que nosotros. Más joven. Eres más joven que nosotros. Por favor. Eres más joven que nosotros. Pero es que nunca voy a olvidar ese momento de mi yo adolescente echado para atrás viendo MTV, sí, en los 90, videos como Paranoid Android, incluso la misma el mismo relato del canal MTV o del Cartoon Network como medio distortion. Igual esto tiene que haber afectado a una generación completa, ¿no? Yo de hecho, es tan así que cuando el productor de Radiohead al comienzo nos se acercaron para historia corta, se acercaron para invitarnos a hacer una parte de una campaña para relanzar Kid A. Se llamaba Kid Kid Amnesiac. Ajá. Era un solo disco. Y tuvieron que dividirlo en dos por cosas en esa época del disco físico de la productora, etc. Hicieron una campaña en MTV que eran unos cortos de 30, 10, 5 segundos que metían en MTV como para distorsionar la continuidad del canal. Entre ellos, Michel Gondry y otros artistas hicieron esas cosas. Wow. Y el productor empezó a describirla y con Cristóbal los dos le dijimos, no, sí sé de lo que estoy hablando. Me acuerdo perfecto. Porque algo que coincide Cristóbal y yo, o sea, algo que coincide en la historia nuestra es que perdimos mucho de nuestra adolescencia viendo MTV. A mí me cambió. De hecho, cuando terminó MTV su periodo y volvió a aparecer la tele como con estas cabezas habladoras set, yo no podía entender yo decía como, pero si ya se acabó esa tele, ¿por qué siguen apareciendo esta gente en sets? Si ya se descubrió que la televisión tiene un lenguaje distinto. Y me sorprendí mucho que la televisión volviera a su formato, que creo que fue un error personalmente, como a su formato del matinal y la gente para en un set hablando. Bueno, pero ya sabía cíclico, no sabemos. Puede que es muy posible que todo eso como que después vuelva o se retome de otra manera, mutado. Sí, completamente. Pero yo creo que hay algo efectivamente de la gente que pasó viendo MTV mucho, que de hecho es la gente que hizo el canal Rock and Pop, que hizo 31 minutos, que yo creo que abandonados. Que en el fondo como que entendimos que el sinsentido tenía espacio. Sí. ¿Cachai? Y que el salto de una cosa a otra tenía mucho sentido. Bueno, eso uno después lo puede ver reflejado que en gente que sí siguió con esa lógica, y sí la logró. La gente de 31 minutos como que le buscó la vuelta y convirtieron en un producto exitoso de algo que era una idea rara en un principio. Es que de nuevo hay tienes que realmente hacer lo que te gusta hacer. Claro, y eso es una buena elección. Hay una serie súper buena, la recomiendo, no sé si está en Netflix todavía, que se llama The Defiant Ones, que es una serie autopagada de Dr. Dre y otro productor, un italiano, gringo italiano. Es muy loco porque son gringos, entonces es un ambiente con plata, pero básicamente es como crearon una especie de micro imperio de la música y también hacen como audífonos y cosas así. Y básicamente lo que hacían era como agarrar a un artista que les gustaba y le daban espacio. Le decían, haz lo que queráis. Perfecto. Haz lo que queráis. Y nosotros lo vendemos. Y como que los tipos trataban de pelearse, pero no lograban pelearse con ellos porque le decían como, y quiero que me pases toda la plata y yo hago la portada. ¿Todo producto artístico se lograba vender? No todo, pero en un momento estaban vendiendo la música de Nine Inch Nails, de Marilyn Manson, no sé si Marilyn Manson, pero era como los raperos más así pasados. Y era porque les dejaban el espacio. Haz lo tuyo, yo hago lo mío, que es venderlo. A lo que voy es, yo creo que está bueno pasarse y MTV es súper pasado y 31 minutos es súper pasado también. Sí, hay que aprovechar eso, y esta película que va a estar disponible en cines el día 28 de noviembre. Sí. Los Hiperbóreos. Es una nueva oportunidad para todos los que necesitamos un poquito de kilómetros extra, ¿no? Y yo creo que todos lo necesitamos al final. Lo que pasa es que no todo el mundo se ha dado cuenta, pero... No, y es una película en algún punto, cuando decimos los lenguajes, que igual tiene una... Hoy en día creo que es un acto revolucionario como resistirse a caer en estas cosas convencionales en torno, por ejemplo, a la inmediatez, a que las cosas se tienen que entender. Digo, el mundo está todo el tiempo así, ¿no? Como prestarse o invitarse a un lugar de estar confuso, de que las cosas no sean claras. Creo que vamos muy contra la marea. En ese sentido está buenísimo, me parece que está bien. Es súper conservador estar a la moda. Y sí. Oye, son las 5:35, me encantó esta conversación, estaría con ustedes todo el día, chiquillos. Y la invitación está hecha. Vamos a quedar y no nos pensamos. Sí, es una película como
Yo creo que es una película que no te vas a olvidar si la vas a ver. Esa es como la gran gracia. Te puedes salir como un poco confundido o muy enamorado, pero Me los encanta invitamos. que la promesa se va a cumplir. Se va a ¿cachai? cumplir, sí. Eso es fascinante. Y es una película entretenida también. Sí, lo es. Si estás aburrido de las películas chilenas lentas, esta no es lenta. Y esa es la invitación también a que como a perderse. Sí, dejarse llevar. Fabuloso. Joaquín Cosiña del dueto ahí, León y Cosiña. Saludos para el Cristóbal. Para Cristóbal. Y éxito Cristóbal. en y todos los proyectos que tengan. Antonia Guisen, ¿lo dije bien? Guisen, ¿viste? Ya, lo logré. Para que todo el mundo vaya a conectarse este 28 de noviembre con los Hiperbóreos. Un abrazo para todo el equipo y éxito en el proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros tenemos que ir a una pausa breve en este momento. Vamos y volvemos. Hacer un alto en la jornada para informarse sin gravedades también es clave. Quédate en la 92.9. Ya volvemos.